Crónicas del Más Allá. Es la hora del miedo. Llama y cuéntanos tus crónicas del Más Allá. De los lugares, más tremendos donde hay la energía, que se puede catalogar como fantasmas, que se puede catalogar como más imprevista, donde ocurren sucesos extraordinarios, son los hospitales. Esto, lógicamente, ¿por qué? Porque mucha gente traspasa ese umbral. Porque mucha gente muere ahí, mucha gente nace también, y es una cantidad de energía que se mueve, que precisamente los hospitales es el lugar donde ocurren más ese tipo de fenómenos. Hemos hablado muchas veces de hospitales que están aquí en Puebla, algunos otros creemos saber cuáles son, como precisamente este, ¿no? Y qué mejor que nos hablen de la gente, que nos diga, yo trabajé aquí, yo trabajo acá, a mí me pasó esto, enfermeras, enfermeros, camilleros, doctoras, doctores, todos ellos, ¿no? Los que llegan a laborar, los que están cerca, y más cuando estás en la noche. ¿Y por qué en la madrugada sucede? Nos damos cuenta más en la madrugada, debido a que en el día el bullicio de la gente que se encuentra ahí, pues parece ser que esas cosas pasan inadvertidas, son imperceptibles. Poco a poco se empieza a desalojar el lugar, y es cuando nos damos cuenta de aquellos susurros, de aquellos ruidos, de las cosas que se mueven. Y en el día tal vez lo hay, pero repito, es tanto el ruido que existe en un hospital que no nos damos cuenta. Pero agradecemos enormemente a toda la gente que nos manda sus crónicas. Por ejemplo, esta dice: hola, yo trabajé muchos años en un hospital de enfermera y me pasaba muchas cosas que escapan de cualquier raciocinio o de explicación alguna. Es que fíjate, Peri, ya sea en el día o en la noche, pasaban este tipo de cosas raras, como cuando una vez que ver a un paciente, me tocó ver a un paciente que se vio muy grave. Llegó un señor de 75 a 80 años, llegó muy bien vestido, de traje negro, sombrero, llevaba en su brazo un abrigo y preguntó por el paciente. Le dije que sí se encontraba, pero que la hora de visita ya había pasado. Me dijo que si por favor le podía decir que su hermano Ernesto ya estaba aquí, que lo iba a esperar. Ok, claro, le doy su mensaje, le dije. Subí a camas y me encontré a la esposa del paciente. Le comenté que su hermano del señor había llegado y que lo esperaba afuera. La señora se puso pálida. Me preguntó que cómo era este señor. Le di señas de él y dijo: no puede ser, no puede ser. Yo le pregunté, tratando de entender, ¿qué pasa? ¿Que el señor viene de lejos o cómo? La señora, con sus ojos abiertos como platos, con la boca seca y toda nerviosa, me dijo: no,
es que su hermano murió hace 6 años. Y le dijo que cuando él se fuera, vendría por él, ya que eran muy unidos. Yo me quedé fría. No sabía qué pensar o hacer. Le dije, ¿permiso? Y salí de ahí. Salí de mi turno y al siguiente día que regresé el señor ya había fallecido. A lo lejos vi a la señora y a sus familiares, pero obviamente por respeto no me acerqué. Otra vez que estaba a punto de salir de mi turno, veo a una señora que caminaba hacia el elevador, se para frente al control, oprime el botón y espera que suba el elevador, pero pues nomás no llegaba. Las puertas no se abrían. Fui a donde estaba la señora, le ofrecí mi ayuda y le dije que a veces, si no se apretaba con fuerza el botón, no llegaba el ascensor. Oprimí con fuerza el botón, me dio las gracias, me regresé a donde estaba mi compañera y se me quedó viendo con unos ojotes tremendos que le pregunté, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué me ves así? Ella me dijo, ¿qué fuiste a hacer o qué pretendías hacer? Yo, pues ayudarle a la señora. ¿No ves que si no aprietas con fuerza, el elevador no sube? Ella me dijo, ¿cuál señora? ¿Cómo que cuál señora? Pues la que estaba ahí esperando el elevador. Ella me dijo, María, te estoy viendo y no había ninguna señora. Yo, ¿cómo crees? No estás jugando con eso. Ella, te estoy viendo desde mi lugar, que llegaste al elevador, te pusiste como loquita a hablar al aire, apretaste el botón, dijiste unas palabras, levantaste la mano como si te despidieras de alguien y te regresaste. Pero en ningún momento vi a nadie más. Tú estabas hablando sola. Yo, no es cierto. No es cierto. En ese momento me puse toda nerviosa, ya no sabía qué hacer, o sea, hablé con un fantasma y yo ni en cuenta. O sea, estuvo de locos. Otra ocasión que me tocó suplir unas vacaciones, una de mis compañeras llegó toda alterada y dijo que había visto cómo uno de los cuartos se había metido una especie de mancha negra. Dice, la mancha estaba muy grande, era como humo. Corrí, en este caso, a revisar el cuarto para ver de qué se trataba y que vio un doctor ya grande que estaba en el cuarto con el paciente. Pero el doctor no lo conocía. Lo saludó y le dijo que si todo estaba bien. El doctor respondió, muy bien, muchas gracias. Puede retirarse, señorita. Lo que hice, dijo la enfermera, fue ir por un guardia. Llegamos y ya no había nadie. Le preguntamos al paciente sobre el doctor y dijo que no había entrado ningún doctor. Pero a ese doctor, fíjate, van varias veces personas que lo han visto que entra a los cuartos a ver a los pacientes. Otra ocasión que me tocó, que cuando pasaba por el área de maternidad, veo como una señora va empujando una carriola. Pero esta señora se mete a una zona restringida, corro para avisarle, para detenerla y sacarla. Cuando llego, no había nadie, no estaba ni la señora, ni la carriola, ni el bebé. Nada. Sé que a veces por el trabajo y el estrés, la mente nos puede jugar malas bromas, pero no siempre es así. Hay ocasiones que todo lo que vemos o oímos es muy real y pasan cosas tanto extrañas como terroríficas. Te mando saludos, Peri, espero te hayan gustado mis historias. No, hombre. La verdad, qué increíble. Digo, todas ellas tienen algo muy curioso, ¿no? Desde el señor que viene del más allá. La señora con la que hablaste. Y fíjate que no es la primera vez que llega a pasar algo así. Hay mucha gente que afirma haber estado platicando con alguien, haber hablado con alguien, y hay un tercer
tercer testigo, o un testigo más bien, una tercera persona, que afirma y dice, no estabas hablando con nadie, o no había nadie, o a quién saludaste si no pasó nadie. Sí, te treme mundo, 2 de la mañana con 39 minutos. Al caer la madrugada, espíritus y hechos sobrenaturales se apoderan de la cabina. Historias más tenebrosas que atormentan al mundo. Las tenebros aquí. Crónicas del más allá. Son las 3 de la mañana con 50 minutos, 3:50 en esta madrugada, por supuesto. Seguimos, tenemos más crónicas. La siguiente crónica que nos mandaron está muy interesante. Nos hace reflexionar sobre lo que existe, pero que no podemos ver. ¿Qué hay al otro lado? Y no estamos hablando precisamente sobre la muerte, sobre qué hay en el más allá, sino que hay una línea, hay un mundo, hay una dimensión en el cual no podemos ver, pero podemos acceder, podemos entrar. Ha habido muchos experimentos a lo largo del tiempo de mucha gente que se ha hecho la misma pregunta. ¿Cómo es el mundo de los muertos? ¿Cómo es el mundo de los ángeles? ¿Cómo es el mundo de los demonios? Y es precisamente que el ser humano se ha dedicado también a intentar cruzar ese lado, averiguar qué hay del otro lado, averiguar quiénes lo habitan. Aquí en Crónicas también hemos hablado sobre una de las cosas muy extrañas que existen, que es el mundo de las hadas, el mundo de los duendes. Son muchas dimensiones, e incluso el mundo de la gente oscura. Y el artilugio más común para no verlo, pero para entablar comunicación, es la Ouija. Sí, este artefacto que ha dado tantos y tantos dolores de cabeza, hay quienes la llegan, por así decirlo, a dominar. La llegan a dominar y es cuando se dan cuenta de que efectivamente hay un mundo, hay una dimensión del otro lado. ¿Cómo acceder a ella? Es muy complicado y a la vez muy difícil. Y este asunto de complicado y difícil se torna peligroso cuando quien solamente está esperando que abras ese portal para poder acceder. ¿Han llegado a jugar la Ouija? La energía que desprende es increíble. Es fascinante, pero también muy peligrosa. Te cuento, tenía yo 17 años cuando un amigo me enseñó su Ouija y no me la quería prestar. Es más, a nadie se la prestaba. Y de tanto insistir me la prestó, pero me decía que se la cuidara mucho. Ese día jugamos, pero el novio de mi hermana tenía un Cristo en el cuello y no se movía. Hasta que nos dimos cuenta y se la quitó. Después de eso, la Ouija se empezó a mover
y comenzamos con las preguntas. Comenzamos preguntando si la fiesta de mi hermana Ángeles la íbamos a hacer, ya que ella no tenía amigos, y nos dijo que si después mi vecina preguntó si iba a funcionar su nuevo negocio y nos contestó que no. Luego yo le pregunté si iba a pasar mi examen porque estaba muy difícil y me dijo que sí, pero me empezó a entrar miedo porque el perro empezó a ladrar muy feo y le preguntamos que si aparte de nosotros había alguien ahí. Éramos 6 personas y nos dijo que sí, que éramos 7. Yo ya no quise jugar, pero la tabla no se movía si no jugaba yo o mi amiga. Pero mi amiga le preguntó si a alguien de ahí le gustaba que pusiera su inicial y para desgracia era la mía. La puso en la letra J. Ya no quise jugar y puse la tabla en cama y mi vecina sin querer se sentó en ella y la partió. Me espanté y le hablé a mi amigo, le dije que me la vendiera, que le daba lo que quisiera y me contestó, te la regalo, ya no la quiero. Me dio más miedo. Y luego le platiqué a su mamá y me dijo que bueno porque yo la intenté quemar y aparecía debajo de su cama. Me fui a confesar y el padre me regañó, me dijo que estaba abriendo puertas que no deberíamos y me puso una penitencia. Me arrepiento mucho de haber jugado, desgraciadamente todo lo que preguntamos fue cierto y no la volvimos a jugar. Wow. Hace mucho tiempo, en internet, había el juego de la Ouija. El juego de la Ouija, por internet, desde tu computadora, accedías a ella y lo que le preguntabas tenía una única pregunta también, que era la fecha de tu muerte. Le preguntabas y te decía cuándo ibas a morir. Lo fascinante de este juego era precisamente ello, el conocer cuándo vas a partir. ¿A ti te gustaría saber cuándo morirás? Hay mucha gente que dice que sí. ¿Por qué? Porque tendría ya todo arreglado, ya todo resuelto. Pero es algo que creo que a nadie nos gustaría, o a la gran mayoría no nos gustaría saber cuándo tenemos que partir. Independientemente del concepto que tengamos de la muerte, creo que es algo que le dejamos al azar, que le dejamos tal vez a la vida, que le dejamos a Dios, que le dejamos al universo. Pero aquí siguiendo con esta parte de la Ouija, con esta crónica que nos mandaron, es cierto que en ocasiones, o la gran mayoría, sigue siendo un peligro el no saberla jugar, manejar y sobre todo el no saber después con quién te estás enfrentando. Sí, resulta ser en su mayoría muy desagradable, porque tanto solamente eres el portal para que cruce algún espíritu, digámosle chocarrero, digámosle oportunista, que solamente cruza, te espanta y anda por el mundo deambulando, o como puede ser que te encuentras con una energía más poderosa y quiera estar contigo, quiera poseerte y quiera sentar la base de quedarse aquí. ¿Qué hay del otro lado? Se habla de que ya mucha gente, más que nada, muchos científicos han descubierto que del otro lado existe
y que del otro lado, efectivamente, es, por así decirlo, un pandemonio, un infierno. Y lo que hay, principalmente, es una gran soledad. Se habla de que en ese mundo predomina el color negro. Pero sí, se dice mucho de que científicos han accedido a cruzar la línea y ver qué hay del otro lado. Sí, es muy interesante. 3 de la mañana con 59 minutos, aquí a través de la primera 89.3. Peri, felicidades por tus crónicas, especialmente las de las sirenas. Todo eso del mundo marítimo me asusta, pero igual me apasiona mucho saber. Disculpa mi ignorancia, pero no tuve estudios y mi hija, ella estudia Derecho y luego me platica mucho cosas del mundo marítimo. Antes no conocí el mar y cuando llegué a conocerlo me dio un miedo. Pero bueno, felicidades, estuvieron buenísimas. Ok, no, esto no lo leas, ya lo leí. Perfecto, gracias, no, al contrario. Ok. Dice, ¿cuándo vas a dar crónicas de panteones? Yo tengo un tío que trabajó de panteonero, o sea, de cuidador, trabajó de panteonero, y luego nos platicaba que se ven muchas cosas, principalmente se ven niños. ¿Sabrás por qué? Buena pregunta. No te vayas, porque en Desvelados tenemos más crónicas del más allá.